Hola, hola y bienvenidos a ClickWinner NFT. En este video te voy a hablar sobre el token NFT que no pierde su valor. Pero antes de ello te voy a mostrar lo que es la plataforma OpenSea. Digamos que en esta plataforma es donde podemos comprar y vender tokens NFT. Un token NFT es un token no fungible, es decir, que es único, no se puede, digamos, dividir en varias partes. Y aquí en OpenSea usted podrá tanto vender como comprar tokens. Aquí podemos ver una serie de, digamos, colecciones que las personas pueden adquirir. Si se dan cuenta, esos tokens representan algo en específico en la vida real. Sin embargo, no dejan de ser una expresión artística de eso que representan. Vamos a ver las diferentes categorías que pueden existir. Vamos aquí a explorar y allí podemos ver las diferentes categorías que pueden existir de los tokens NFT, ya sea arte, coleccionable, nombre de dominio, música, fotografía, deportes, cromos, utilidad y mundos virtuales. Sin embargo, a pesar de todas esas categorías, siempre van a quedar, o mejor dicho, siempre van a representar algo de la vida real como un coleccionable. Hay personas que coleccionan objetos, ya sea de la vida real o virtualmente, y eso es una forma, digamos, de hacer crecer tu, digamos, patrimonio artístico en forma virtual. Sin embargo, la mayoría de los usuarios que entran al mundo de los tokens NFT es con el objetivo de ganar dinero. Y justamente en este video te voy a mostrar un token que no pierde su valor, pero que a su vez te genera valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí en Refinable también podemos encontrar una serie de, digamos, tokens, digamos, que representan algo de la vida real. Vemos que hay tokens bien artísticos que son muy interesantes, son muy hermosos. Sin embargo, el interés de las personas por esos tokens o el valor de esos tokens varía en el interés de la persona. Usted puede comprar este token, de este, digamos, mono, con una corona y con ojos de alien. Sin embargo, para usted sacar beneficio, tiene que colocarlo a un precio más alto de la compra y, sobre todo, tiene que haber un usuario interesado en comprar ese token. Si no hay usuarios interesados en comprar el token que ustedes adquirieron, digamos que estaría, digamos, hasta cierto punto perdiendo tiempo o quizás capital porque va a tener que venderlo quizás más barato. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. No se vaya que ya pasamos al token. Por ejemplo, aquí división Metaverse, le damos clic. Aquí podemos ver que esta es una colección, es decir, es un grupo de tokens NFT de una colección que tiene que ver con el Metaverso Land de Vision. Vamos a darle clic aquí al primer token, dice que no tiene propietario, damos clic. Son varios tokens, como se dan cuenta, cada token, digamos, tiene una representación única y abajo le ponen un precio, 2.500, 70, bueno, cada token tiene un valor. Normalmente aquí abajo usted podrá encontrar una descripción y los atributos que tienen. También se le muestra la cadena de la blockchain. Y aquí podemos ver el histórico. Por ejemplo, hubo la creación del token que sería null address. Y digamos que este token, digamos que esta billetera sería la billetera maestra. Esta billetera la transfirió al 0x2920, que lo vemos acá, que lo puso en venta y fue vendido por un valor de $1.495, o sí, dólares, porque está en BUSD. Y esta es, digamos, la billetera que lo compró, la X, el 0x5468. Pero esa persona, bueno, esta es la venta cerrada, esa persona 0x5468 lo puso en venta a un valor de $2.500. Es verdad que no tiene mucho tiempo de ponerlo en venta. Sin embargo, los días de la compra ya lleva más de un año que lo compró. Ya lleva más de un año que lo compró y quizás ya no tiene interés en el token y lo está vendiendo a un precio más alto. Pero para que él pueda sacar el beneficio, tiene que haber una persona interesada en el token. Tiene que haber una persona interesada en el token. Ahora, aquí le voy a mostrar un token que no pierde su valor, que sería CW100 y CW1000. Son tokens justamente en la cual yo soy el creador y también soy el fundador de este canal. Y podemos ver la descripción. Por ejemplo, aquí en el token CW100 podemos leer rápidamente. Es un token adaptado totalmente a la dinámica del mercado y con el que se obtendrá ganancias pasivas de por vida mientras seas dueño del token. Para mayor información, visita nuestro canal Telegram. Entonces, este token se crearon, digamos, 1.000 unidades, pero, y vale $100, pero el valor del token va a estar intacto. ¿Qué quiere decir esto? Ese token representa para nosotros un activo que vale $100 y que nosotros vamos a trabajar, mi equipo de ClickWinner NFT lo va a trabajar para darle una rentabilidad a usted. Por ejemplo, se ve que 0xCE5 es la billetera maestra y estos son los usuarios que han comprado. Ya de hecho se han vendido 28 tokens y estos son los usuarios que han comprado. Entonces, nosotros sabemos quién es el usuario que ha comprado el token, sabemos el usuario que ha comprado el token, hemos dicho la billetera, y es a esa billetera que efectuamos el token.
Tenemos un token de CW100 y también un token de CW1000. Como les digo, el valor queda intacto. Si usted va a vender el token en un futuro, usted lo puede vender al mismo valor $1000 y tendrá una validez porque tendremos el valor en capital en nuestras manos haciéndole beneficio, generando un beneficio pasivo. Por ejemplo, aquí en Telegram tenemos un canal que se llama Pagos ClickWinner, que lo pueden encontrar en la descripción del video, donde estamos colocando los pagos que se están haciendo. Por ejemplo, aquí está, este es del 11 de febrero, pero también hay pagos de tiempo atrás, de diciembre, noviembre, bueno, en fin, no hemos dejado de pagar. Seguiremos pagando por siempre. Justamente hemos creado este sistema de negocio para combatir aquellas empresas que se aprovechan de los usuarios en los sistemas de negocios. Por ejemplo, este del 3 de enero, del 11 de enero, se hicieron varios pagos. Vamos a darle clic a un enlace. Bueno, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el navegador. Y aquí podemos ver, digamos, los detalles del pago que se ha hecho. Se sabe, bueno, tokens transfer de la billetera maestra, que sería esta, a la billetera que compró el token por un valor de $10. Es decir, estaremos pagando una vez que alcancemos el 10% de valor del token. En el caso del 100 son $10 y en el caso que usted adquiera el token de 1000 sería $100. Entonces, aquí se muestra la cantidad que recibió esta billetera de la billetera maestra del token por esa persona poseer simplemente o ser dueña del token. Esa persona es dueña del token y esa persona va a recibir beneficios pasivos vez tras vez. No hay un tiempo específico, no estamos dando un tiempo específico para las ganancias, pero sí garantizamos que el valor del token que usted tiene, usted lo puede vender por el mismo precio si usted lo desea. Si usted se queda con el token, usted va a recibir ganancias pasivas vez tras vez, de forma vitalicia. Es decir, no vence, esto no es un plan, esto no vence. Esto va a seguir por los años de los años. Entonces, tome en cuenta esta posibilidad que usted tiene también para ganar con los tokens NFT. Usted adquiere los tokens y va a tener un ingreso pasivo de forma constante a través del tiempo. Bueno, básicamente esto es lo que quería traerle con este video. ¿Qué puede usted hacer con un token que no pierde su valor? No pierde su valor, siempre lo mantiene intacto. Y las personas siempre van a estar interesadas en comprar este token porque ese token, a la persona, a la billetera que lo adquiere, va a recibir beneficios constantes. No quiero hacer más largo este video. Si tiene alguna pregunta o duda de cómo puede empezar, igualmente en la descripción le voy a dar información de qué pasos tiene que dar para comprar el token. Y si tiene duda o pregunta, la puede dejar en la caja de comentarios. Me despido y nos vemos en un próximo video.